Decimos que el de Ilía fue un gobierno hackeado por las corporaciones porque por decisión, por convicción o porque las circunstancias lo obligaron, cada iniciativa importante que tomó lo enfrentó con alguna de ellas. Y más allá de sus buenas intenciones, su gobierno careció de espalda política y popular para enfrentarlas. Todas estas corporaciones confluyeron en la idea de terminar con el gobierno democrático, instalar uno fuerte, dictatorial, que respetara los intereses corporativos y gobernara para defenderlos. Por estas circunstancias, el gobierno de Ilía tenía fecha de vencimiento, un final anunciado. En su primer mensaje ante el Congreso, el doctor Ilía señaló algunos aspectos fundamentales de su futuro programa de gobierno: respetar la independencia del Poder Judicial, las autonomías provinciales, eliminar la desocupación, aprovechar plenamente todos los factores productivos, defender el valor de nuestra moneda, anular los contratos petroleros con empresas extranjeras, mejorar el nivel tecnológico del campo, modificar el régimen de la tierra para facilitar el acceso a la propiedad de los auténticos productores por medio de sistemas de créditos adecuados, obtener mayores saldos exportables para completar nuestro desarrollo industrial, buscar nuevos mercados, fortalecer la acción gremial pero alejarla de su instrumentación política partidaria, y formular un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que su reinserción en el proceso democrático sea cuanto antes. Su gobierno, cada vez que intentó aplicar alguno de los puntos de su programa y esas decisiones afectaran intereses de alguna de las corporaciones que nombramos anteriormente, se vería complicado. Argentina era un país, en ese entonces, dependiente de las conveniencias corporativas, sean estas económicas, políticas, gremiales o militares. Por otro lado, el bajo nivel de aceptación popular, demostrado en el porcentaje de votos logrados, y no dominar ninguna de las dos cámaras, al revés de lo que le pasó a Frondizi, lo hacía mucho más vulnerable a los ataques corporativos. Arturo Illia apenas había sacado un cuarto del total de los votos, y como en ese momento, hasta la reforma constitucional de 1994, la elección de presidente de la nación era indirecta, el hecho se prestaba para que hubiera acuerdos entre los partidos minoritarios. El general Aramburu intentó torcer la decisión de los votantes y tener un gobierno que pudiera dirigir, pero Allende, que había salido segundo, no se prestó a su juego. Finalmente, Illia fue consagrado como presidente de la nación y asumió el 12 de octubre de 1963.
Una de las primeras medidas del gobierno fue la anulación de los contratos petroleros con las empresas extranjeras, firmados durante el gobierno de Frondizi. Esta decisión, que formaba parte de la plataforma electoral, provocó grandes problemas de abastecimiento. Fue necesario importar combustible y el país sufrió una considerable pérdida de divisas en conceptos de indemnización por la forma indiscriminada que se llevó a cabo la anulación, además de las exigencias impuestas por la Embajada de los Estados Unidos y el propio presidente Kennedy. A su vez, las grandes corporaciones internacionales aumentaron la desconfianza por el no cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. El 15 de enero de 1964, el Parlamento consideró el proyecto de ley de medicamentos que señalaba el carácter de bienes sociales al servicio de la salud pública de estos elementos. En su articulado se facultaba al Poder Ejecutivo para la regulación de los precios, ya que por estar la venta de medicamentos condicionada por las necesidades de la población, su proceso económico escapaba a la ley de la oferta y la demanda, de la libre competencia y de la libertad contractual. A pesar de las presiones internacionales de las corporaciones farmacéuticas, la ley fue aprobada y se la recuerda como la ley Oñatibia, que fue el apellido del ministro de Salud de Ilía. Para 1964 se hablaba del avión negro, la nave que llegaría desde el cielo con Perón como pasajero exclusivo. La gente estaba excitada, comentaba el acontecimiento con asombro y algo de temor. Nunca se supo si fue un chiste, una leyenda, un rumor, pero la verdad poco importaba, porque lo decisivo era que el nombre de Perón siguiera en boca de todos, de sus amigos y de sus enemigos. Después se supo que los colores del avión eran los de la empresa Iberia. La nave no llegó a Montevideo como se esperaba, y mucho menos a Buenos Aires. La realidad fue muy distinta, pero no por ello estuvieron ausentes las intrigas, las desmentidas, las promesas. El avión de Iberia con Perón a bordo llegó al aeropuerto del Galeão, en Río de Janeiro, el miércoles 2 de diciembre de 1964, alrededor de las 10 de la mañana. Junto con Perón venían Bandor, Iturbe, Framini, Jorge Antonio Lascano de la Parodi. Cuando el avión aterrizaba en el Galeão, los pasajeros observaron por las ventanillas que la pista estaba ocupada por una multitud. Uno de los viajeros pensó que se trataba de peronistas llegados desde la Argentina, pero era falso. Eran militares que cumplían órdenes del presidente Castelo Branco. Un funcionario del gobierno subió al avión y le dijo a la delegación peronista que ahí terminaba el vuelo. Perón estaba muy enojado. Protestó, reclamó por sus derechos, afirmó que por ningún motivo iba a descender del avión, pero todo fue en vano. Los militares amenazaron con enganchar el avión de Iberia y trasladarlo a la zona brasileña. Los preparativos comenzaron a hacerse, motivo por el cual los pasajeros, con Perón a la cabeza, descendieron y fueron trasladados a una dependencia del aeropuerto. Allí estuvieron cerca de 15 horas. Hacía calor y el mal humor aumentaba la temperatura. Esa misma noche del martes, y en el mismo avión que habían llegado, Perón y sus acompañantes regresaron a España. El operativo retorno llegaba a su fin y el avión negro se perdía en el horizonte.
Augusto Timoteo Bandor comenzó su carrera siendo un joven soldador que en poco tiempo se convirtió en líder con un particular perfil. Fue él quien supo hacerle frente al entonces presidente Juan Domingo Perón, promoviendo dentro del peronismo una facción participacionista, denominada bandorismo, dispuesta a pactar con el gobierno de facto y proponiendo un peronismo sin Perón. Fue uno de los dirigentes más importantes de la historia sindical argentina, con un protagonismo central en las décadas del 50 y del 60. En enero de 1966, la CGT se dividió entre los dos líderes del movimiento obrero de entonces, Bandor y Alonso. Ahí comenzó el enfrentamiento entre los dos, ya que Bandor, como dirigente metalúrgico, buscaba una conducción gremial más independiente de las directivas de Perón. Cuando la tercera esposa de Perón, María Estela Martínez, llegó a la Argentina para dirigir la lucha contra el sector bandorista, Alonso se convirtió en su principal consejero. Alonso tomó una actitud de fuerza y, con su postura de ortodoxo, impulsó a los sectores díscolos hacia la violencia contra el bandorismo. Años después, en mayo de 1968, el movimiento obrero se dividió entre una tendencia combativa, liderada por Raimundo Ongaro, que será conocida como CGT de los argentinos, planteada como una alternativa a las facciones participacionistas, que estaba dispuesta a pactar con el gobierno de facto, y la CGT de Azopardo, dirigida por Bandor. Esta última era más proclive a la gestión de intereses que a las reivindicaciones sectoriales, manteniendo una línea absolutamente funcional al poder militar y a la transnacionalización de la economía argentina. Otro hecho importante en la carrera política de Bandor fueron las elecciones de Mendoza, convocadas para abril de 1966. Aquí, Bandor le hizo frente a Perón, armando un partido político peronista sin Perón. El general ya estaba enojado con Bandor, pero pacientemente esperaba su realineamiento. Finalmente, el candidato por el Partido Demócrata ganó tal como se esperaba, doblando los 62.000 votos del candidato bandorista. Los índices macroeconómicos acompañaron discretamente su gestión. Es destacable que la tasa de desempleo fue una de las más bajas del siglo XX, solo superada en 1974, y la inversión en educación fue una de las más altas del siglo pasado. Si bien los valores son muy diferentes, calculemos que en la última década el porcentaje destinado a la educación no superó el 6% del Producto Bruto Interno. De cualquier manera, teniendo en contra a los actores sociales y los formadores de opinión, se generó en el ideario popular que Ily era perezoso, lento, y que su gobierno no tenía posibilidades de llevar al país al lugar que se merecía, generándose la idea del golpe como la única salida posible. La campaña de prensa contra Ilía fue alevosa. El semanario Primera Plana, fundado por Giacomo Timerman, contaba con el apoyo de militares azules, de importantes empresas nacionales y extranjeras, y su editorialista era Mariano Grondona, tenaz exaltador de la figura de Onganía. La revista Confirmado, también fundada por Giacomo Timerman en mayo del 65, con el fin de trabajar en la campaña psicológica a favor del golpe, contaba entre sus columnistas a Álvaro Sogaray. Simbolizaban a Ilía con la caricatura de una tortuga y mencionaban a Onganía como la gran solución nacional. El periodista Bernardo Neustadt apoyaba abiertamente a Onganía desde la revista Extra. Onganía hace rato que probó su eficiencia, decía. La de esa autoridad, la del mando. Se organizó un ejército destenido de orden. ¿Por qué no puede encauzar el país? Puede, debe y lo hará, se contestaba.
Si analizamos cómo se expresó el electorado en las elecciones de medio término, observaremos que el oficialismo obtuvo un mayor porcentaje que el que había logrado en las elecciones presidenciales de 2 años antes, que la suma de los votos logrados por Frondizi y Allende no lograban igualar el que había obtenido el propio Allende en 1963, y que la derecha, representada por Aramburu, había logrado un magro resultado, casi 5 puntos menos a los anteriores comicios. Pero lo que hará prender la alarma militar será que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, había ganado la contienda, hecho que considerarán inaceptable. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Esa mañana del martes 28 de junio de 1966, Ilía salió caminando de la Casa Rosada. Tuvo oportunidad de decirle a un oficial del ejército, el general Perlinger: ustedes no representan a nadie, ustedes son salteadores nocturnos. Yo sé que su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo toda su vida. Más de una década después, el mismo general le escribía a Ilía: usted me dio esa madrugada una inolvidable lección de civismo, mi pedido de perdón por la acción realizada en 1966 y mi agradecimiento por la lección que usted me dio. Mi admiración a usted, en quien reconozco a uno de los demócratas más auténticos y uno de los hombres de principios más firmes de nuestro país. Ilía rechazó cobrar la jubilación de privilegio que le correspondía como presidente. Si bien alternó entre Martínez, Pergamino y Cruz del Eje, regresó a su profesión de médico y hasta cuentan que en un tiempo atendió la panadería de un amigo. En cierta oportunidad le preguntaron si era difícil gobernar y él contestó: no, es muy fácil, solo hay que ser honrado y cumplir con la Constitución. El golpe del 66 dio comienzo a un periodo controvertido, violento, que demostraba el endeble arraigo de los valores democráticos y republicanos en la mayoría de la sociedad argentina que vivió la década del 60.